Bueno, aquí el precio empuja a la baja y yo en el retroceso meto la operativa, dado que había una inclinación a la baja en ese momento, ¿no? Los compradores habían, en ese swing de compradores, no había llegado a la parte superior, ¿no? De la entrada anterior de compradores. Entonces, por eso es que la probabilidad en este momento para mí fue a la baja. Dado que ya en la parte superior de ese swing alcista habían mostrado un poco de debilidad, que es lo que yo veía. Y había un número redondo que yo pensé que el precio bajaría hasta esa zona, ¿no? El precio siguió empujando a la baja y yo al ver ese empuje este, mm, quise meter otra operación para seguir la probabilidad a la baja, ¿no? Pero retrocedió el precio, ¿no? Y la operación se pierde. Así es que mejor ya no metí la operativa y busqué otro escenario. Aquí yo ya había visto minutos antes ese escenario y estaba yo esperando que saliera esa consolidación. Estaba formando una estrella de la tarde y yo estaba esperando que saliera, aunque abajo había una mecha grande, pero los impulsos del precio eran fuertes, ¿no? Entonces yo veo ese empuje y luego el retroceso. Meto la operativa, aunque me gana un poco, ¿no? Ya he visto yo antes, así como cuando hay rechazos, también a veces hay un empuje del precio, como con fuerza y luego regresa. Entonces eso como que indica que el precio va a ir a la baja. No siempre, no, pero dado la probabilidad de ese swing bajista, la tendencia principal bajista, como cuatro velas bajistas antes de esa consolidación angosta, la probabilidad era que vaya a la baja. No había buen empuje, ¿no? El precio había descansado ahí y los compradores no pudieron pasar esa zona. Por eso es que yo operé a la baja. Vemos que al final el precio es empujado, ¿no? O sea, hay presión de compradores en esa zona. Pero no, como que no empujan más de esa zona y yo quería meter otra operativa a la baja, dado que eran como cuatro velas, ¿no? Antes de ese descanso habían cuatro velas bajistas que indicaban fuerza, más el patrón estrella de la tarde que rompe esa zona, la operativa que había colocado. Entonces esperé qué más hacía el precio en esa vela verde. Mostraba empuje al comienzo porque fue rechazado la parte de abajo, pero ya cuando llega a esa zona retrocede el precio, ¿no? Pero no sale completamente de la zona. Así que bueno, ahí no había simplemente que esperar qué más hacía el precio o qué mostraba el precio en sus movimientos. Y como la tendencia principal era esto bajista, ¿no? Y ya había salido de esa zona, habían probabilidades de que como para otra operativa más a la baja. Entonces esperé el precio que si en ese momento es empujado al alza, ahí vemos la tendencia bajista. Bueno, el precio es rechazado a la zona de arriba, ¿no? Baja, pero había que esperar porque había muchas abajo. Entonces tenía que esperar y ver los movimientos que más hacía y todos los impulsos eran fuertes, ¿no? Entonces ahí yo esperé el retroceso. Y yo operé a favor de la tendencia secundaria que estaba saliendo de esa consolidación angosta y la tendencia principal que también era bajista. Bueno, aquí ya el precio no pasa, ¿no? Esa vela que operé no rompe esas dos mechas. Entonces ya la probabilidad ya no era tan fuerte en ese momento. No teníamos que esperar que pasara más ahí. Mejor busqué otra posibilidad en otro escenario. A ver
ver si había por ahí un escenario más propicio como ese. Ya vemos que el precio, ya tenemos ahí una tendencia alcista, ¿no? Los vendedores mostraron en esa bajada debilidad, ¿no? Y había una zona con cambio de polaridad ahí. Yo marco esa zona con dos niveles porque pensé que el precio, después de esa aceleración alcista que vemos, que eran velas fuertes, verdes, bueno, mi probabilidad era de que el precio llegara a esa zona para ver si se colocaba una operación al alza. Tenemos un rompimiento y un retroceso que se da bajista, que pareciera que se iría a formar una estrella ahí de la tarde, pero tenía que romper esa zona, ¿no? Y vemos que era débil. Los movimientos del precio eran despacio, y había un doji alcista, pero teníamos antes de ese rompimiento cuatro velas verdes, fuerza, ¿sí? Y en el contexto ya vimos que en la anterior entrada bajista eran débiles esa bajada, entonces ahí como que en este lado mostraba más fuerza, como para intuir al alza, al menos en la siguiente vela, o en las demás, ¿no? Bueno, ahí esperé que bajara el precio, llega a esa zona, esas dos mechas que parece que estaban a la misma altura, ¿no? Y no pasa esa zona. Había un número redondo también que yo no lo había marcado, entonces esperé que el precio empujara un poquito más arriba del número redondo. Y bueno, medí hasta los últimos segundos y metí la operativa al alza. Ya no había bajado el precio. La debilidad de ese descanso bajista, de esa vela bajista era débil, ¿no? El precio no mostró muchos movimientos ahí como neutrales. Y ahí yo esperé que el precio empujara fuerte al alza y de repente se podía colocar otra operativa, pero el precio no hizo los movimientos que yo esperaba, ¿no? Pero la probabilidad era al alza.